estar delante de Él. Eso es más brutal. O lo que es peor, tal vez, el hecho de que nosotros partamos de este mundo y nos encontremos con nuestro Dios antes de que Él venga. O sea, ciertamente todo se va a definir en la segunda venida, en el juicio final, pero yo creo que el encontrarnos hoy día, cara a cara con el Señor, nosotros no tenemos comprada la vida, no sabemos si mañana vamos a amanecer, esperamos y vivimos como si el día de mañana es nuestro, pero en realidad ni siquiera tenemos esa certeza. Pero si el día de hoy nosotros nos encontráramos con nuestro Salvador, si durmiéramos y de pronto, así como yo conozco, tuve un pastor conocido, un pastor del sur, que era muy, bueno, era mayor, no era ni tan mayor, tenía 50 y tantos años solamente, súper joven, y la esposa murió de cáncer la esposa, fue algo muy triste porque dieron batalla hasta el final y todo eso, y al año después murió él de pena, pero joven, así le murió en el sueño, no despertó más. En serio, igual fue como bonito su muerte. Y murió el año pasado, justamente. Y la verdad es como, oye, yo creo que él esperaba el otro día despertarse, ir a ver a su hijo, hacer sus cosas, trabajar, pero simplemente nunca se despertó. Entonces nosotros dormimos cada noche como con la idea de que mañana tengo que llevar a los niños al colegio, que no sé qué, no voy a quedarme dormido, ay, que no guardé esto, no hice la colación, mañana la busco, los que tenemos cabros chicos. Y los que son más adultos también tienen otro tipo de preocupaciones, tengo que levantarme a las 4 porque tengo que ir a buscar el camión y la cuestión. Es decir, cada uno de nosotros tiene sus afanes, pero en eso siempre esperamos o creemos que el día de mañana va a estar y está seguro, está garantizado. Pero ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si no hay mañana? ¿Qué sucedería si no hay mañana? ¿Qué sucedería si hoy se acaban nuestros días? ¿Se acuerdan que hay una parábola donde el Señor Jesucristo relata que había un hombre que estaba preocupado de engrandecer sus graneros, ¿cierto? Construir nuevos graneros para recolectar todos sus bienes y todo eso. Y el Señor le dice, ¿cierto? Oye, hoy día mismo vienen por tu vida. ¿Quién se va a quedar con lo que acumulaste? Y eso nos habla de un hombre afanado. El Señor Jesucristo usa esa parábola para hablar de gente que vive afanada y vive ansiosa en el mañana, pero que no vive como si hoy fuera su último día. Su último día. Yo quiero invitarles, por favor, a que abran su Biblia. Ya, dice así Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es archiconocida, ¿cierto? Como... es archiconocida, o sea, todos la han oído alguna vez, los que tienen cultura de iglesia o llevan años, tal vez conociendo la enseñanza del Señor Jesucristo en las parábolas, sabe y conoce esto. Tristemente, los talentos se han confundido con nuestra propia definición de talento en Latinoamérica, que es como una capacidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los programas gringos, todos los Go Talent, que talent está como, ¿cuál es tu talento? ¿Cierto? Y es como esa idea del talento, de una capacidad que la persona tiene innata. Esa es la idea de un talento. A diferencia del tema del esfuerzo, ¿cierto? Que es trabajo continuo. Cuando hablamos, por ejemplo, de fútbol y se habla de los GOAT, de los mejores, ¿cierto? Normalmente se dice que Cristiano Ronaldo es el trabajador, el disciplinado, pero Messi es el del talento. Que no tiene grandes cosas, pero tiene el talento. Y la FIFA. Pero normalmente, ¿cierto? Esa nomenclatura talento está asociada al tema de una capacidad. Pero cuando nosotros estamos leyendo este pasaje, no se está hablando de una capacidad. Se está hablando de plata, de cash. Está hablando de dinero, no está hablando de otra cosa. Está hablando de dinero y está hablando de que Dios, y tengamos también el contexto. Mateo 25, si me ayudan, viene después de Mateo 24. Y en Mateo 24, el subtítulo de la Reina Valera es señala antes del fin. O sea, el diálogo que el Señor Jesús está teniendo con las personas que lo están oyendo acá está en consonancia con un discurso de la venida de Él, su segunda venida, en gloria y majestad, donde todo esto acaba. Eso es lo que está hablando. Entonces da un número cierto de parábolas que todas hacen alusión al momento de su venida y a nuestro encuentro con Él. Y esta parábola de los talentos está enfocada justamente en eso. Está enfocada en la venida del Señor Jesucristo. Y de hecho, el símil que se hace o la analogía que se hace es muy similar, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, se fue, ¿cierto? Y se iba lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. O sea, ¿quién fue el que se fue lejos? Nuestro Señor Jesucristo. Encargó, comisionó a sus discípulos y ascendió, ¿cierto? Y volverá después de mucho tiempo. Esa es la idea. Entonces, Él está hablando de que Él iba a irse y que iba a volver. Y cuando volviera, iba a demandar a sus siervos aquello que Él les había encargado. ¿Ya? Y los detalles los conocemos todos. Yo lo único que quiero puntualizar es que el texto aquí, en el versículo 15, si alguien me puede ayudar y lo lee, nos dice mucho de todo lo que viene después. Versículo 15. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Lo que está diciendo acá es que este hombre adinerado le dio a sus siervos conforme a ¿qué? A su capacidad. O sea, al que le dio los 5, ¿cierto? Los 5 talentos, tenía capacidad para poder manejar 5 talentos. Al que le dio 2, la capacidad para poder manejar 2. Y al que le dio 1, la capacidad para poder manejar 1. Todos tenían la misma potencialidad. Y aquí hay algo importante, porque a veces uno en el reino de los cielos, y ya en el reino de los cielos, y se ve como muy etéreo, pero yo quiero aterrizarlo a la realidad nuestra, quiero aterrizarlo a la realidad de
del reino de los cielos aquí en la tierra, que es su iglesia. La iglesia universal, pero partamos de la premisa de la iglesia local. La iglesia local, junto con otras iglesias locales, convergen o juntan la iglesia universal. Entonces, pero nuestra realidad es el lugar donde Dios nos ha puesto, que es en esta iglesia. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado cosas que no son nuestras, partamos de ahí, porque estos no eran bienes que ellos tenían. Estos eran bienes del Señor. O sea, Dios a nosotros nos da distintas cosas, y por eso también se usa la figura de que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Cada miembro cumple una función, cada miembro tiene una labor. Y también eso es dado por Dios. Es Dios el que define lo que da. Yo no me puedo jactar de nada. Cuando hay hermanos que me dicen, o porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando hago clase en el colegio, los niños me dicen que soy el mejor profesor que han tenido porque me entienden todo y que a los demás no le entienden nada. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa eso y yo no me jacto porque yo no tengo de qué jactarme. Porque yo soy el ser, y mi esposa lo sabe bien, soy el hombre más desordenado del mundo. O sea, yo soy súper desordenado en mi idea y en un montón de cosas. Pero eso es don de Dios, no es otra cosa. O sea, yo no tengo de qué jactarme. Ay, soy bacán, no puedo hacerlo. Porque no me corresponde, no es mío, es algo que el Señor me dio. Y yo lo que intento hacer en ese don en particular es poder ponerlo a disposición del reino y poder explotarlo y perfeccionarlo para Él. Pero lo mismo que ha pasado en mi caso, que es más evidente porque soy el pastor, pero lo mismo ha sucedido con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes ha recibido de parte de Dios bienes. Ha recibido de parte de Dios cosas. Y ¿saben qué? Dios no da algo que se te vaya a ir en collera. Dios no te da algo que tú no puedas resolver o gestionar. Porque Dios da conforme a la capacidad de cada uno. Así es. O sea, tú puedes ser un siervo de 5, un siervo de 2, un siervo de 1. Ya, eso de los dones los da el Señor. Él sabe quién le reparte. Hay unos dones que son más visibles que otros, ¿cierto? Unos que se ven, son vistosos, otros que permanecen básicamente en el anonimato, pero cada uno de ellos es sumamente importante. Ahora, más allá de aquello, el tema en cuestión es, ya, primer punto, sabemos que Dios nos ha dado bienes, nos ha dado cosas que nosotros no teníamos. Distinto, pastor, perdón, ¿qué dones? Lo que pasa es que sí, es que está dentro del mismo margen, pero llamémoslo de dones, llamémoslo en capacidades también, pero también en responsabilidades. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos no es solamente la entrega de dinero, de un bien, sino que la entrega de responsabilidad. Porque por esa razón es que cuando va aquel que le dio uno solo y cuando recibe uno de vuelta, este señor le recrimina. ¿Por qué le recrimina? ¿Acaso perdió algo? ¿El que recibió uno y devolvió uno, perdió algo? No. Entonces, ¿por qué el Señor le recrimina al que le dio uno y le devolvió uno? No hizo nada. No hizo nada, po. No aprovechó la oportunidad. Porque no cumplió con su responsabilidad. Porque junto con la capacidad, el bien, el don, ¿cierto? Viene la responsabilidad. Y eso es lo que muchas veces como cristianos no entendemos. Que Dios nos puede dar cosas, pero que nosotros tenemos responsabilidad con esas cosas. Y no solamente vamos a rendir cuenta por lo que Él nos dio en particular, sino por sobre todo por la responsabilidad de lo que hicimos con lo que no. Y eso, hermanos míos, es algo que nosotros tenemos que reflexionar mucho, particularmente en esta época donde sabemos que queda menos tiempo. Y si el Señor no viene antes, nosotros vamos a su presencia. O sea, hay una cuestión de... Entonces, continuamente el cristiano debe estar en esta tensión de que el Señor viene, que nuestro Señor viene
es que el Señor, cuando viene, pide cuentas. Pide cuentas. A veces nos confundimos un poco y pensamos que como Cristo Jesús pagó nuestros pecados, nosotros estamos exonerados. Y la verdad es que eso es cierto, estamos exonerados de la condena, ¿ya? Por causa del pecado. No seremos condenados por nuestros pecados, pero sí seremos juzgados por los bienes que nuestro Señor nos dio. Y eso va a ser brutal. Va a ser brutal, hermano. Y aquí es donde, bueno, uno como pastor está llamado a predicar todo el consejo de Dios. Hay tiempos para hablar de cosas bonitas, hermosas, los atributos de Dios, Dios misericordioso, independiente, tiene aceidad, todo el show, que es maravilloso, pero hay tiempo también en el cual nosotros tenemos que reflexionar en aquellas cosas que de verdad no estamos haciendo bien, que no estamos gestionando correctamente, que no estamos, que estamos al debe. Todos, porque si yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy dando el todo? Y la verdad, honestamente, no estoy dando el todo. Puedo estar dando un porcentaje adecuado y que me conforme, pero personalmente siento que no estoy dando el todo. Y yo creo que quizá el análisis que ustedes mismos se hacen de esa misma pregunta anda como por ahí conmigo. No estamos dando el todo. Y la ley de Dios se resume en ¿qué? Todo tu mente, corazón, importa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el común denominador de todas esas declaraciones? Todo. O sea, Dios, cuando requiere de nosotros, cuando Él nos compra, Él no quiere fracciones, Él no quiere trozos, Él no quiere porcentajes, Él quiere la totalidad. Dios demanda el todo, hermanos, el todo. Y ahí donde nosotros entramos en esta dinámica del relajarnos, en esta dinámica del Señor sabe, el Señor conoce mi corazón, el Señor conoce mi situación, sabe lo que estoy pasando, y nos levantamos con excusa, y hoy no, si Dios es grande en misericordia, sí, esto para Dios, sí, es verdad, si no, vaya a irte condenado al infierno. A ver, espérate, todavía no he terminado, pero vivimos en ese relajo, y ¿saben una de las cosas que yo creo que hace de alguna manera la doctrina o la enseñanza bíblica, que es real, de la elección incondicional de parte de Dios, del tema de la salvación, que esta no se pierde, ¿cierto? Porque hemos sido salvos por Él y no podemos perder algo que Él nos regaló. Cuando entendemos eso, a veces viene en nuestra vida un relajo, un mal entendimiento de eso. Pablo era el que mejor entendía esa doctrina, mejor que nosotros, pero Pablo decía, yo todos los días me extiendo hacia adelante, miro hacia la meta, golpeo mi propio cuerpo. ¿Para qué? Para llegar allá. Entonces Pablo, que entendía esas doctrinas mejor que nosotros, era una persona que continuamente estaba trabajando, esforzándose y dando el extra, dando el fuá, ¿se acuerdan de eso? Eso era de antiguo. ¿Sí? Entonces, hermanos míos, partamos de ahí. Nosotros todos somos responsables de lo que Dios nos ha dado. La pregunta es, si el Señor viene hoy, si el Señor viene hoy día, te va a decir, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Te va a decir eso a ti, hoy día. Pero venga. Es que todavía no. No, toma. Es que son análisis que tenemos que hacernos. Tenemos que mirar nuestro interior y tenemos que darnos cuenta de que vivimos en este mundo
pero que el mundo nos embobó. Y con esto, ustedes saben, no tengo para qué decirlo, pero lo voy a decir. No significa que andemos flotando todo el día escuchando música cristiana y ay, aleluya. No se trata de eso. Se trata de vivir en este mundo, cumplir con nuestras responsabilidades, actuar con excelencia, pero no perder de vista nuestros ojos en el cielo. No perder de vista que nuestra esperanza no está aquí en este mundo y que lo que trabajamos en este mundo es para recogerlo ¿dónde? Allá, no hagan tesoro en este mundo. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín corrompen. Háganse tesoros ¿dónde? En el cielo. Amén. Entonces, a ver, ¿de qué? ¿Qué estamos haciendo tesoro en el cielo? O sea, el cristiano que nació de nuevo y que ama la palabra de Dios va a encontrar en cada página de la palabra de Dios la diligencia, el amor y la dependencia que debemos tener nosotros de Dios. Entonces, hermanos míos, yo les pregunto, la palabra de Dios nos invita a reflexionar. ¿Vamos a escuchar esas palabras de parte de Dios hoy día? Si hoy nos presentamos delante de Él, estamos dando el mínimo común denominador del mandamiento más grande, que es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Es algo que podríamos decir estamos aprobados, estoy tranquilo, o nos vamos a echar la carrera? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y ¿saben qué? Vivimos en tiempos de tanto letargo, así, ¿no? Como zombies, hacemos las cosas porque sabemos que tenemos que servir al Señor, pero lo hacemos a media, lo hacemos mal, lo hacemos sin ganas, y lo que es peor, y un poco la reflexión que hacía ayer, el tema que nos falta el compromiso, entendiendo que el compromiso es con Dios, hermano, es con Dios, no es conmigo, no es con el hermano de al lado, es con Dios. Vamos a tener que darle cuenta a Él, a Él. Entonces, ¿qué nos va a decir Él? Porque yo les dije la otra vez, bueno, la mayoría son miembros, les dije la otra vez, yo ahora ya no me voy a quedar callado. Yo les voy a decir, ustedes me pidieron en la última reunión de miembros que yo me pusiera pesado. Todo este año he sido relajado, ¿ya? Y honestamente, muchas cosas no han podido repuntar, no han podido levantar, porque hemos sido relajados a morir. Relajados. Ningún compromiso serio. El compromiso dura hasta que salió otra cosa más importante. Pero ¿qué más importante? Yo no quiero ser autorreferente, pero el único ejemplo que conozco, lamentablemente lo digo. Ustedes saben, en este tiempo que estaba en la iglesia predicando domingo tras domingo, ¿cuándo fue la única vez que no pude ir? Cuando me estaba muriendo, no me podía levantar. La única vez que no he ido un domingo a la iglesia. Yo he tenido problemas, sí he tenido problemas. He estado enfermo, ustedes me han escuchado toser ya un mes como perro mientras estoy predicando. Yo podría decir, no, me duele el cuerpo, tosido todo el día, no voy a ir a predicar ya, arréglensela. Pero ¿por qué no lo hago? Porque yo quiero presentarme delante de mi Señor y quiero escuchar esas palabras. Sé que podría hacerlo mucho mejor y dar todo, pero mi responsabilidad es con el Señor. Y hermano, tu responsabilidad es con el Señor. Estás haciendo lo que tienes que hacer, no lo estás haciendo. Lo que estás haciendo lo estás haciendo a media, lo estás haciendo con, no sé, con el... ¿Cuánto estás dando? ¿Qué porcentaje de ti estás entregando en lo que estás dando? Y yo, de verdad, quiero resaltar y quiero destacar, ¿cierto?, a todos aquellos que han asumido compromiso en este último tiempo y que lo han hecho súper bien, con una responsabilidad pero tremenda, de verdad. Destacarlos porque una de las cosas que conversábamos era que había que tomar un compromiso e ir con él hasta el final. Y hay varias cosas que han funcionado bien y que uno dice que bueno, porque el Señor está obrando y se ve eso, se nota eso, se percibe eso, pero hay varias cosas que no están bien. Hay varias cosas que están a medias, hay varias cosas que, cuando puedo ya voy, cuando puedo estoy, pero si tengo algún impedimento, no puedo, y listo. O sea, en realidad, el no puedo ir, el no puedo estar, el no puedo servir, tiene que ser la última ya, que de verdad no puedo ir, pero agotaste todos los medios para poder estar.
Pero eso, hermano, una de las cosas que ustedes pueden decir, yo puedo decir todo lo que queramos de nuestros hermanos pentecostales, que son emocionales, que salen a danzar y que hacen show, que se tiran en el suelo. Podemos decir un montón de cosas que están equivocados en sus apreciaciones, que tal vez tienen conceptos bíblicos que están mal. Podemos decir todo eso, que no es la forma, no es el tono con el cual hablan, que muchas veces juzgan a las personas. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero una cosa que no puedo negar de nuestros hermanos pentecostales es que tienen fuego y tienen pasión por lo que hacen, aunque estén 1000 veces mal enfocados. Pero con lo mal enfocados que están, hacen las cosas con mayor fidelidad y con mayor amor al Señor. Y una de las cosas que se resalta es justamente eso, el sacrificio, el compromiso. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer al final de cuentas? ¿Qué es mejor temer a qué? ¿Temer al hombre o temer a Dios? ¿Es mejor quedar bien con el hombre o quedar bien con Dios? Entonces, hermano, yo creo que todos concluimos lo mismo. Si aquí no hay que ser un teólogo, ni Jonathan Edwards, ni ninguna eminencia en la vida de fe, un prócer de la fe, para darse cuenta que en realidad Dios nos dijo lo que tenemos que hacer y lamentablemente nosotros priorizamos otras cosas antes de lo que debemos. Cuando hacemos algo, hermanos míos, debemos hacerlo al 100. Al 100. Y cuando de verdad por una contingencia que escapa de mis manos, yo no puedo estar, no voy a estar. No, evidentemente, en la práctica esas cosas son súper importantes, pero a lo que apunto es que, oye, nuestro compromiso primero es con el Señor. Tenemos que responderle a Él. Vamos a llegar delante de su trono. Vamos a llegar ante Él ya justificado, ¿cierto? ¿Entiendes? Ya te salvaste. Maravilloso. Pero, perfecto, pasaste ese filtro. Pero Pablo, tranquilo. ¿Está bien? No te vais para allá, pero pasa para este lado. Se abre el libro, porque en Apocalipsis 20 dice que se le va a leer el libro a todos, no dice solamente a los condenados. Cuando el Señor Jesucristo dice no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, no se está refiriendo a los condenados, se está refiriendo a todos, grandes y pequeños. Todos vamos a presentarnos delante del trono de Dios. Aquellos que estamos en Cristo, no para condenación, pero insisto, ojo, sino para premiación o también para nuestra vergüenza. Entonces, necesitamos el miedo, necesitamos el temor de Dios. Lo necesitamos porque si no, no funcionamos. Oye, yo el otro día le conté a algunos hermanos, ¿cómo logré que mis hijos hicieran su pieza en menos de 15 minutos? Pegándole un chicotazo a los dos. Ahora los amenazo nomás. Muchachos, tienen 15 minutos y la hacen. Pero tuve que darles primero, porque no lo hacían. ¿Por qué somos, como seres humanos, necesitamos el castigo, la reprensión? Yo le digo a los niños en clase, muchachos, cállense, por favor, guarden silencio, siéntense. Pero cuando digo, al que está de pie lo voy a notar, se sienta. Porque tienen miedo al castigo. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo al castigo? ¿Por qué? Porque lo necesitamos, somos seres caídos, ¿cierto? Pero por lo mismo es importante que recordemos estas tremendas verdades que nos apuntan ¿a qué? A que tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios te ha dado, tienes que usarlo. Lo que Dios te ha dado, tienes que multiplicarlo, tienes que trabajarlo, tienes que desarrollarlo. Tal vez, y por eso la otra vez conversábamos que en la iglesia todos, y aquí son testigos todos, no me cabe duda, de todo lo que me han dicho, ¿podríamos hacer algo? Yo a todos les digo que sí. A todos les digo que sí. ¿Quieres servir en esto o quieres inventar este ministerio? Si el Señor te puso el llamado, yo te voy a decir que no. Yo a nadie le he cortado la ala, a nadie.
en lo que corresponde a su llamado, a sus talentos. El tema es que los talentos o las capacidades, ¿cierto? Los bienes que Dios nos ha dado hay que desarrollarlas, pero hay que ponerlas en práctica, pero por sobre todo, lo que nos invita a este texto es que seamos responsables. ¿Por qué? Porque a este uno, porque es como injusto o parecer injusto que se habla del de 5 y se habla del de 1, pero no se habla del de 2, ¿cierto? No se enfoca el texto como en el de 2, pero el de 2 fue igual de fiel que el de 5, igual de fiel. De hecho, lo que le dice es lo mismo. Buen siervo fiel, entra al reposo de tu Señor. Le dice lo mismo, el galardón fue el mismo, ¿ya? Pero, después, cuando le quitan al que tenía 1, ese talento, ¿quién se lo dieron? Al que tenía más. Entonces, ¿por qué? Porque Dios da. Cuando tú eres responsable con lo que Dios da, Dios te añade más. Dios te añade más. Dios te va usando más. Entonces, ay, ¿por qué no puedo ser usado por Dios? Me siento como... ¿Por qué no estáis dando lo que tenéis que dar? No estamos dando lo que tenemos que dar. Por eso es que estamos estancados, por eso es que no crecemos, por eso es que vivimos en un status quo, en una costumbre ritualística, de ir al domingo, ir a los discipulados, y eso es nuestra vida cristiana dentro de lo que es. Pero, o sea, hermanos míos, qué importante es darnos cuenta de que necesitamos reconocer que Dios nos ha dado una responsabilidad. Nos ha dado una responsabilidad. Y aquí, ¿qué es? Y aquí es donde a mí me da terror. Lean por favor el versículo 29 y 30. A mí me da terror, en serio. Bien. ¿Qué dice en versículos 29 y 30 de Mateo 25? Hola. Por favor, hermano. El 29 y el 30. 25, Mateo 25, versículos 29 y 30. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será llore y piden y puede decir. Aún. Hermanos míos, aquí hay una verdad tremenda. Hay una verdad tremenda. Aquí nos está diciendo, ojo, que la salvación se pierde. Lo que está diciendo aquí es que ese que le dio 1 y que no fue responsable, nunca fue salvo. ¿Nunca fue qué? Salvado. Nunca fue salvado. ¿Por qué? Porque esta expresión que aparece aquí, el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera, es un término que usa exclusivamente el Señor Jesucristo para referirse al castigo eterno. Oh, Señor. Mateo capítulo 8, versículo 12. 8, 12. ¿Ameo? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quiénes? A los hijos del reino. O sea, ahí está hablando contextualmente ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ellos eran los hijos del reino, a ellos se les había prometido todo, pero ellos desecharon. Ellos no recibieron. ¿Y dónde van a ir? Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42. ¿Me dice? 13, 41 y 42.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Cada vez que la Biblia habla del lloro y crujir de dientes, está hablando del castigo eterno. Está hablando del castigo eterno. Mateo capítulo, el mismo, pero el versículo 49 y 50. And what was it? ¿Mateo? Sí. 49. No, el versículo, el mismo capítulo, el 13. El 13. Vamos a- Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de ¿Dónde están los malos? Infierno. No, ¿dónde están los malos aquí en el texto? ¿De dónde los va a sacar? De la tierra. No. de la gran Literal, literal. de entre los justos. Entre no. O sea, pasan piola como justo. Lo mismo decía el versículo anterior, que los va a sacar de su reino. O sea, están en el reino. O creen que son parte del reino, pero no lo son. Capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículos 12 y 13. Mateo capítulo 22, versículos 12 y 13. Leo. Ok. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste allí sin estar vestido de bodas? Mas él, decía. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pie y mano y echarle a tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde estaba metido este hombre? ¿En la boda? Po? Sí, pues estaba ¿Qué hacía acá en la boda? Si tú no eres parte de esta cuestión, ¿Cómo entraste ¿a aquí? quién le está hablando? A la gente que es parte del reino, a los que están en la boda, pero no en su lugar. ¿Cómo entraste aquí? Entonces, el problema es, y por eso digo, yo creo que nos falta remesones, nos falta temor de Dios. El tema es que, bueno, Mateo 7, 21 y 22 dice, vaya, búsquenlo. Mateo 7, 21 y 22. Porque todas estas alusiones son gente que estaba, entre comillas, en el reino. ¿O no? Ya, mi hermana. Sí, 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en Dios, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lee el 23. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Personas que estaban adentro llegarán aquel día, me dirán, Señor, hicimos esto, hasta echaron fuera demonios. O sea, eran personas, entre comillas, que eran súper útiles en el reino de Dios. Tenemos a Judas. ¿Por qué los discípulos, los demás, nunca sospecharon que Judas era el que iba a traicionar al Señor? Porque era el que me estaba aspirando. Era alguien ahí igual que yo. Porque era igual que ellos. Cuando iban a echar fuera demonios, o sea, Judas también lo echaban. Cuando iban a sanar enfermos, Judas también sanaba enfermos. Entonces, ojo. ¿Qué soy? ¿Cómo estoy? Lo que soy hoy en día, ¿qué está proyectando? ¿Qué necesito? No sé, hermanos míos, esto es serio. El reino de Dios es serio. El servir al Señor es serio, porque tiene y conlleva una responsabilidad eterna. Entonces, aquí nos está diciendo que el que no hace ciertas cosas o el que no
no sé, se abstiene de ciertas cosas, se va a ir al infierno. Aquí lo que está diciendo es que hay muchos que creen que están en el camino de Dios, pero que no están en el camino de Dios. Y lo que es peor, estos versículos en su mayoría hablan de gente que está en el reino de Dios. No está hablando de personas que han rechazado a Cristo, está hablando de personas que son parte del reino. ¿Qué dijo el Señor en la parábola de la red? Dijo: el reino de los cielos es como un pescador que echan la red en el mar y sacan la red al final de los tiempos y va a separar los peces buenos, los peces malos. En la misma red. Igual en la red, dice la parábola, el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos acarrea a muchos peces, pero muchos peces de los que están en el reino de los cielos van a ser echados afuera. Ahora, ¿por qué van a ser echados afuera? Tristemente, porque no eran. Y aquí el pasaje en cuestión, bueno, quiero ir al último pasaje. Lucas capítulo 13, versículo 27 y 28. Lucas capítulo 13, versículos 27 al 28. Y Lucas capítulo 13, versículo 27 y 28. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Por favor. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Muchas veces pensamos que estamos ahí, pero probablemente no estemos ahí. Ahora, ¿qué evidencia eso? ¿Qué evidencia hay de que en realidad voy a estar ahí o no voy a estar ahí? Y una de esas evidencias, hermanos míos, la acabamos de leer en Mateo capítulo 25, con la parábola de los talentos, que es, ¿qué? El servir, el usar lo que Dios nos ha dado, ser responsables con ello y multiplicar. O sea, una señal de que tú eres realmente parte del reino de los cielos, de que realmente naciste de nuevo, es que da fruto. Sí. Es que da fruto, es que Dios te está moviendo algo, porque así funciona esto, así funciona el reino de los cielos. Entonces, queridos míos, ojo, llamado de advertencia. Sí, la gracia de Dios nos cubre, la misericordia de Dios nos cubre, eso es indudable. Indudable. Pero ojo, no vaya a ser que pensemos erradamente que la gracia, que podamos confiar en que la gracia de Dios, pero que en nuestra vida no se esté evidenciando aquello. Y si en nuestra vida no se está evidenciando aquello, es porque en realidad no son. Entonces mi pregunta es, para ti, personalmente, que yo me hago, ¿soy o no soy? Porque si la evidencia me está mostrando a la luz de la Biblia de que no estoy haciendo o viviendo esto, tengo que cuestionarme, bro. Y hoy es la oportunidad, mañana es la oportunidad, mientras haya vida tenemos la posibilidad de volvernos a Él, pedirle perdón y expresar de una vez por todas. Pero vamos a seguir dando a medias, vamos a seguir ofreciéndonos parcialmente y no entregarnos de acuerdo a lo que Él demanda, que es el todo. Aquí hay términos, hermanos, que son súper fuertes. Quiero partir, primero que todo, con el horno de fuego. ¿Qué dice que ahí lo va a echar? Apártenme este perdón la expresión. La emoción y la pasión, ¿no? Apártenme este por favor. Llévenselo al horno de fuego. Que, no sé, las hermanas que cocinan, ¿cierto?
que han tenido experiencias cercanas con el horno saben lo que significa quemarse con el horno, ¿no? Ahí está la prueba. Tomar. Oye, ese es un horno que ni siquiera es de fuego, es con calor nomás, o ni siquiera hay llama. Pero la figura que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a aquello es un horno de fuego. O sea, eso ya es dantesco, eso ya es terrible. Aquel que se ha quemado algo, sabe, o no sé, con un fósforo se quemó el dedo, cualquier cosa, tocó un fierro caliente, el tubo de escape de algún auto. Cualquiera que ha tenido un tipo de experiencia sabe lo terrible, doloroso que es algo hirviendo. Sí, yo me quemé el brazo con todo esto, se guarda, ¿no? Cuando andaba con todo esto y quemado con aceite. Fue, de verdad, es terrible, es doloroso, es una cuestión brutal. Pero aquí dice, horno de fuego. Otra cosa, dice, otra expresión, el lloro. El lloro. El lloro. Y el lloro, obviamente, se refiere a qué? Se refiere a un lamento, del dolor intenso que va a ver en ese lugar. Lloro, llanto. Cuando los niños, ¿cierto? Uno los castiga y lloran. Lloran porque entienden que ese dolor genera aquella reacción. O sea, en el lago de fuego y azufre, en el estado eterno de condenación, no hay fiesta, porque muchos dicen, no, igual va a caer en el infierno porque van a estar todos mis amigos, van a estar todos los artistas que me gustan, así que va a caer en el infierno, quiero ir para allá. No sabes nada de lo que es. Ahí no vas a estar feliz, y vas a estar llorando por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Entonces eso nos habla de lamento, eso nos habla de dolor. Pero aquí hay otra expresión que es igual de fuerte, que es el crujir de dientes. Y el crujir de dientes, hermanos míos, es una alusión a la desesperación y al remordimiento. Desesperación y remordimiento. Cuando uno como aprieta la mandíbula y le reseña los dientes, cuando es una desesperación, es un cargo de conciencia, es una cuestión que significa ya se alusiona a que O que algo insoportable. Algo que no se puede ni siquiera soportar en la mente, en el cuerpo. Cargo de conciencia, yo creo que todo. Sí. Y es que eso, y en todas las veces que aparece la expresión lago de fuego, llóricos perdientes, está hablando de personas que creían que estaban en el reino. Nunca ese término el Señor lo usa para referirse a aquellas personas que no lo rechazaron, sino que a aquellos que creían que estaban en el reino, pero no estaban. Porque eso es impotencia. Es decir, yo estuve ahí, yo vi esto. Cuando Hebreos capítulo 6 dice que hay algunos que gustaron el poder del Espíritu Santo, pero volvieron al pecado y que ya no queda más sacrificio para ellos, sino una horrible expectación de fuego, dice, que hierve hasta lo más profundo. Entonces, cuando habla de eso, está refiriéndose justamente a personas que estaban en el reino, pero que no eran el reino. En este momento, revisa la conexión del bote de y vuelve a intentar. Hey, Google, cállate. No puedo acceder a internet en este reino. Se dejó el también. Está bien raro. El mar. Entonces, hermanos míos, esto nos dice lo siguiente. El siervo negligente, díganmelo usted, ¿cuál es la conclusión que sacas de lo que hemos visto? Que si seguimos como negligentes, vamos a caer todo buen país, pues. El siervo negligente, lo ha nacido, ¿no? El siervo negligente no es cristiano. No es cristiano. Es brutal, hermana mía. Es brutal. Pero es una realidad.
Es una realidad que nos invita a mirarnos, a hacer una introspección en nuestro corazón. Pero por sobre todo hacer un mea culpa. Pero no quedarnos solamente en eso, sino que de una vez por todas asumir el compromiso que hay que hacer profundo. Examinar nuestra vida. Obvio, Ana. Mirar nuestro corazón, ver lo que estamos dando, ver el porcentaje de lo que estamos dando al Señor en toda área de nuestra vida, en toda área de nuestra vida. Entonces, el tema es este. El Señor Jesús llama a sus discípulos y le dice, sígueme, ¿cierto? Esa expresión griega, esa palabra griega, es un tiempo verbal continuo, es un presente continuo. Significa, sígueme y continúa siguiéndome después. O sea, no es un llamado momentáneo, es un llamado a mirar hacia adelante. El Señor dijo, el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Entonces, en esas cosas se evidencia realmente si hemos sido salvos o no. Es la pasión que tenemos por el Señor. Sabemos que hay ciclos en los cuales podemos estar bajos, pero el compromiso es más fuerte. O sea, las mujeres que son dueñas de casa y que tienen hijos, lo saben, muchas veces están ultra cansadas, tuvieron un día súper pesado, terrible, pero pucha, si no hacen el almuerzo no lo hace nadie, po. Entonces, aunque estén enfermas, aunque estén con todo, no tienen ánimo, están desanimadas, pero se levantan a hacer el almuerzo moribundas, po. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, lo mismo cuando hablamos de lo que es servir, cuando hablamos de lo que es ser parte de algo y ser responsable de algo, entonces eso tiene que cambiar en nuestra vida. Eso tiene que... No podemos ser parciales en esto. No podemos dar lo que nos sobra. No podemos dar lo que resta. Tenemos que dar el todo. El todo. Entonces, porque Dios me ha dado, si soy un hijo de Él, me ha dado conforme a mi capacidad. Y lo que Él me ha dado, lo tengo que trabajar. Y si no lo trabajo, lo dejo ahí y no soy responsable con lo que me dio, porque entendamos esto como un privilegio, hermano. Entendamos esto como un privilegio. Uno puede decir, pero los siervos no querían, no, a lo mejor ellos no querían hacer lo que, o no querían trabajar lo que el amo les dio. Pero es que tú sois siervo, tú no estás en condiciones de elegir si querías o no querías. Tú tenés que hacerlo. Porque es tu naturaleza como siervo. ¿Qué hace un siervo? Sí,